Bueno, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Quisiera saludar con profunda admiración a todos los trabajadores y las trabajadoras de Zunca, agradecer también profundamente la invitación que me han extendido para poder, de manera privilegiada, poder participar y acompañarnos en este congreso. Me disculparán si no hilo bien la idea porque vengo bastante cansada. Hasta las 4 de la mañana estuvimos votando el proyecto, uno de los proyectos de ley de la reforma educacional en el Congreso. Pero bueno, quisiera también saludarlos, contarles en breve, porque entiendo que mañana además los voy a acompañar en el inicio de la jornada, pero contarles en breve un poco el proceso que nosotros hemos llevado en Chile. Y por ahí los compañeros me saludaban como una de las líderes del movimiento estudiantil. Y a propósito de eso y de la intervención que me antecedió, pensaba en los años donde se recuperó la democracia en nuestros países, en Latinoamérica, tras dictaduras, unas más largas, otras más breves, otras más duras. Y en Uruguay claramente mencionaban fines de los 80 y pensaba en Chile. En Chile, el 88, 89 terminó la dictadura. Pero lamentablemente para muchos de nosotros, y particularmente el Partido Comunista y otros miembros militantes o no militantes de la izquierda, la verdad es que con ese hito, tras el plebiscito, no consideramos que se haya recuperado la democracia. Y no se recuperó la democracia y creo que hasta el día de hoy no hemos logrado recuperar en plenitud la democracia que se nos arrebató y las conquistas que el pueblo chileno junto al presidente Salvador Allende logró realizar para beneficio y en conjunto de los y las trabajadoras de nuestro país. Y creo que esa sensación que hasta el día de hoy la vivimos, a pesar de muchos de nosotros estar en el Congreso o ser parte incluso del actual gobierno, es lo que justifica o nos permite entender el origen y el horizonte que motivó a muchos de los movimientos sociales de las últimas décadas y particularmente el movimiento estudiantil del 2011, que viene desde mucho antes, pero también se desarrolló en 2012, 2013 y sigue vigente. Creo que, si bien muchos nos conocen, y a mí en particular, pero a Chile, en el marco de las luchas sociales, por el movimiento estudiantil y por la causa de la defensa y recuperación del derecho a la educación, por cierto, pública, gratuita, para todos y todas los chilenos, la verdad es que la causa de ese movimiento se enmarca en un malestar, diría yo, más generalizado y que es de la sociedad chilena y que dice relación con la constatación no solamente por las cifras, por las encuestas, sino que por la realidad que viven todos los chilenos y las chilenas de esa desigualdad y esa injusticia que se vive día a día en nuestro país. Ustedes nos reconocerán por los informes de la misma OCDE como uno de los países más desiguales del mundo. Y la verdad es que esa desigualdad brutal efectivamente se expresa en la educación, con una educación totalmente mercantilizada, entendida como un bien de consumo, que hace que nos segreguemos, que hace que haya una educación de un tipo para los pobres, una educación de otro tipo para los segmentos medios y otra educación de otro tipo para las familias más adineradas. Esa desigualdad expresada en la educación se vive en la salud, se vive en el mundo laboral, se vive en las relaciones de poder, se vive en el plano económico, se vive en la perspectiva también de género. Es decir, una desigualdad que no se sostiene y que se expresa en todo ámbito de nuestra sociedad. Y creo que al manifestar a través del movimiento estudiantil ese malestar por esa desigualdad inmoral que se vive en la educación, pero se expresa también en otro ámbito de la sociedad, fue cuando se activó una lucha mucho más transversal. Y efectivamente no fuimos solamente los estudiantes los que salimos a las calles. Los medios de comunicación, la verdad es que insistieron en que éramos solo los estudiantes y trataron de opacar a los trabajadores de la educación.
Trataron de dividir el movimiento y decir que los trabajadores se están aprovechando del movimiento estudiantil. La verdad es que en las calles, en la asamblea, en la universidad, en los colegios, estuvimos acompañados y acompañadas de los trabajadores, y no solamente del mundo de la educación, profesores, docentes, asistentes de la educación y otros, sino que también trabajadores de otros rubros. Y en las calles la verdad es que nos unimos todos por la causa de la educación, de hacer que la educación nos permitiera avanzar en una sociedad más inclusiva y menos desigual, sino que también se expresaron otras demandas propias de este malestar que les señalaba tras décadas de esta supuesta recuperación de la democracia, pero que en verdad nunca llegó. Nueva constitución política, reformas laborales, cambio en la perspectiva del modelo de desarrollo, lucha por conflictos medioambientales. Y creo que fue una de las razones expresada en la diversidad del movimiento social en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores de nuestro país y en muchos otros movimientos, fue lo que hizo hacer sentido a muchos de quienes estuvieron durante décadas, 20 años en el poder, pero que la verdad de las cosas, más que hacer transformaciones profundas, administraron y mantuvieron el modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar. Y efectivamente entonces fue que Chile cambió. Chile cambió gracias al cambio de paradigma que impusieron los movimientos sociales, pero también que asimilaron muchas de las fuerzas políticas que, como decía anteriormente, estuvieron en el poder sin hacer mucho, o sin avanzar mucho en las transformaciones que realmente Chile necesitaba. Y por eso hoy día estamos acá. Estamos acá desde las calles, desde el Congreso y desde el gobierno, apuntando por una transformación profunda, apoyando en un programa de gobierno que la verdad es que no solamente recoge la reforma educacional que se demandó en las calles de nuestro país en 2011 y los años siguientes, sino que también muchas de otras de las demandas que en las calles se expresaron. Reforma tributaria, hace poco la logramos aprobar con muchas dificultades y con mucha oposición, con mucha campaña del terror perpetrada por la derecha, los medios de comunicación y los grandes poderes económicos de nuestro país. Está también la necesidad de una nueva constitución, pero no cualquier constitución y no construida de cualquier manera. Estamos hablando de una nueva constitución creada de manera amplia, participativa y totalmente representativa de la realidad social, política, cultural y étnica de nuestro país. Nosotros hablamos de una asamblea constituyente que realmente permita que el soberano, que es el pueblo, que son los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los pobladores, se exprese y decida sobre su futuro y logre construir cuál es la carta fundamental que le va a regir en su futuro. Eso no son palabras menores. Eso está en el programa de gobierno. Pero yo quiero decir con esto también que hemos tenido deficiencias. Y en el programa que construimos tras las luchas sociales y entendiendo que era importante responder a aquello, no estaban completamente las reformas laborales. Y entonces se notó la importancia y la relevancia que tienen los trabajadores en este ámbito. ¿Por qué lo digo? Porque la Central Unitaria de Trabajadores lo que hizo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucha capacidad a través de la unidad que tuvo de incidir en esto, salió a las calles a proponer su programa en materia de agenda laboral. Y con manifestaciones masivas, tras congresos, tras mucha discusión, mucho debate, hoy día en el programa y en la discusión, en el mismo congreso, estamos discutiendo agenda laboral. Y no cualquier agenda laboral. Estamos discutiendo la agenda laboral que ha exigido el trabajador, la trabajadora de nuestro país. Titularidad sindical, negociación colectiva efectiva, terminar con los reemplazos en la huelga. Ustedes saben que en nuestro país todavía se permiten los reemplazos en la huelga, lo cual debilita totalmente la capacidad de negociación y de lucha y de presión de los trabajadores. Estamos discutiendo terminar, y eso ya la verdad es que lo aprobamos,
con el Multirut para que efectivamente puedan haber negociación colectiva por empresa e incluso ramal. Es decir, estamos dando cuenta de que efectivamente la política y la construcción de una verdadera democracia no se puede hacer sin la lucha social y sin particularmente la lucha de las y los trabajadores. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo para entenderlo para las nuevas generaciones. Muchas veces las nuevas generaciones creemos que solamente los estudiantes o los jóvenes tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Porque claro, somos la promesa, somos el futuro. La verdad es que también somos el presente. Pero en esa lucha de las nuevas generaciones se nos olvida el rol que tienen los trabajadores para las transformaciones estructurales que necesitan nuestros países y obviamente nuestra región y el mundo entero. Porque si realmente queremos combatir la desigualdad, si realmente queremos recuperar o reconstruir una verdadera democracia con garantización plena de los derechos, de la perspectiva universal, social para todos y todas, si queremos, por lo tanto, cambiar nuestros modelos económicos reproductores de esta desigualdad, reproductores de la desigualdad de clase, la verdad es que sin los trabajadores no lo vamos a lograr. Y en eso yo quisiera simplemente enfatizar en esto que están haciendo ustedes, que creo que lo tienen que hacer con mucho orgullo, este nivel de convocatoria, este nivel de organización, no solamente mantenerlo, sino que reproducirlo y aumentarlo, porque necesitamos reforzar la unidad a pesar de las diferencias en la lucha social y particularmente en el mundo sindical. Nos comen las diferencias muchas veces y eso nos lleva a divisiones. Y hay grandes pensadores en la historia de la humanidad que han dicho: divide y vencerás. Y creo que esa es la principal receta que utilizan los grandes poderes económicos, que lo refuerzan los medios de comunicación para debilitar el potencial de los movimientos sociales, de los sindicatos y para impedir que efectivamente con la unidad puedan empujar reales transformaciones para beneficio del pueblo. Felicitaciones por esta convocatoria, un orgullo estar con ustedes y muchas gracias por venir.